This is CBC, the Canadian Broadcasting Corporation. El hombre que plantaba árboles. Hace mucho tiempo, estaba haciendo una larga excursión a pie por las alturas de esta vieja región de los Alpes que penetra en Provenza, tierras totalmente desconocidas para los turistas. Cuando hice esta excursión por esos desiertos, me encontré con unos páramos desnudos y monótonos de cerca de 1200 a 1300 metros de altura, en donde solo crecía la lavanda silvestre. Estaba cruzando la parte más ancha de estas tierras y después de 3 días de caminata me encontraba en la más absoluta desolación. Acampaba al lado del esqueleto de un pueblo abandonado. No me quedaba agua desde la víspera y tenía que encontrar. Las casas, aunque ya en ruinas, aglomeradas como un avispero viejo, me hicieron pensar que anteriormente debía de haber existido allí una fuente o un pozo. Había en efecto una fuente, pero seca. Las 5 o 6 casas sin techo, carcomidas por el viento y por la lluvia, y la pequeña capilla con el campanario derrumbado, estaban alineadas como le están las casas y las capillas de los pueblos donde hay vida. Pero aquí, toda la vida había desaparecido. Era un hermoso y soleado día de junio. Pero en estas tierras altas y desamparadas, el viento soplaba con una brutalidad insoportable. Gruñía contra los esqueletos de las casas como una fiera a la que molestan mientras come. Tuve que levantar el campamento. A 5 horas de camino de allí, no había todavía encontrado agua y nada que me diera esperanzas de encontrarla. Por todas partes había la misma sequedad y las mismas hierbas leñosas. Me pareció vislumbrar a lo lejos una pequeña silueta negra de pie. Primero pensé que era el tronco de un árbol solitario. Completamente al azar, me dirigí hacia ella. Era un pastor. Había cerca de él unas 30 ovejas acostadas descansando sobre la tierra ardiente. Me dio de beber de su cantimplora y un poco más tarde me llevó a su aprisco, que se encontraba en una hondonada de la meseta. El pastor sacaba su excelente agua de un pozo natural muy profundo sobre el cual había instalado un rudimentario torno de mano. Hablaba poco, es lo propio de los hombres solitarios, pero se le sentía seguro de sí mismo y confiado en su seguridad. Era algo insólito en estas tierras desprovistas de todo. No vivía en una cabaña, sino en una verdadera casa de piedra en la que se notaba muy bien cómo, con su trabajo personal, logró remendar la ruina que había encontrado al llegar. Su techo era sólido e impermeable. Al dar contra este, el viento hacía el ruido del mar contra la playa. Su casa estaba en orden, sus pisos barridos, su fusil engrasado y su sopa hervía sobre el fogón.
En ese momento me di cuenta que estaba recién afeitado, que sus botones estaban sólidamente cosidos y que los minuciosos remiendos de su ropa eran prácticamente invisibles. Me hizo compartir la sopa con él. Más tarde, cuando le ofrecí mi petaca, me dijo que no fumaba. Su perro, silencioso como el amo, era benévolo, pero digno. Pronto había quedado claro que yo pasaría la noche allí. El poblado más cercano estaba a más de 1 día y medio de camino a pie. Además, yo conocía perfectamente el carácter de los escasos pueblos de la región. Hay 4 o 5 aldeas dispersas, lejos las unas de las otras, en los flancos de las montañas, en los bosquecillos de encinas blancas que están en los límites extremos de los caminos transitables. Están habitadas por leñadores que hacen carbón. Allí se vive mal. Las familias, apretadas unas contra otras, en este clima de excesiva rudeza, tanto en invierno como en verano, agravan su aislado egoísmo. En estos lugares, la ambición irracional pierde toda medida por el deseo continuo de querer escaparse de un sitio como este. Los hombres llevan su carbón a la ciudad en sus camiones y luego vuelven. Hasta las más sólidas cualidades terminan por desvanecerse bajo esta perpetua ducha fría. Las mujeres traman sus rencores. Hay competencia para todo, tanto para la venta de carbón como para el banco de la iglesia. Se compite sin cesar por los vicios que existen entre ellos, por las virtudes de ellas y por la baraúnda general de vicios y virtudes que puedan existir. Como si fuera poco, el viento irrita igualmente sin descanso los nervios. Hay epidemias de suicidios y numerosos casos de locura, casi siempre asesina. El pastor, que no fumaba, fue a buscar un saquito y desparramó sobre la mesa un montón de bellotas. Se puso a examinarlas una tras otra con mucho cuidado, separando las buenas de las malas. Yo, mientras tanto, fumaba mi pipa. Le propuse ayudarle, pero me dijo que ese era su trabajo. Efectivamente, viendo el empeño que ponía en su labor, no insistí. Esa fue toda nuestra conversación. Cuando hubo del lado de las buenas un montón de bellotas bastante grandes, las contó en grupos de 10. Examinándolas muy de cerca, eliminaba los frutos pequeños y los que estaban ligeramente agrietados. Cuando tuvo delante más de 100 bellotas perfectas, paró y fuimos a acostarnos. La compañía de aquel hombre era apaciguante. Al otro día le pedí permiso para descansar todo el día en su casa. Le pareció completamente natural, o más exactamente, me dio la impresión de que nada podía molestarle. Este descanso no me era realmente indispensable, pero estaba intrigado y quería saber más de este hombre. Sacó su manada de ovejas y la llevó a pastar. Antes de irse, empapó en un cubo de agua el saquito en el que había puesto las minuciosamente escogidas y contadas bellotas. Observé que a modo de bastón usaba una varilla de hierro del grosor del pulgar y de más o menos 1,50 m de altura. Yo hice como si descansara mientras paseaba y seguí un camino paralelo al suyo. El pastizal de sus ovejas se encontraba en una cañada. Dejó la pequeña manada bajo la vigilancia del perro y subió al lugar donde yo me encontraba.
Temí que me reprochara mi indiscreción, pero no se trataba en lo absoluto de eso. Era su camino, y me invitó a acompañarlo si no tenía nada mejor que hacer. Iba hacia la altura, a 200 metros de allí. Pero tenía el gran deseo de respirar un poco de aire puro. Sin ideas preconcebidas, salvo esta misma, me encaminé otra vez hacia aquellas comarcas desiertas. Nada había cambiado. Sin embargo, más allá del pueblo, vi a lo lejos una especie de niebla gris que cubría las montañas como una alfombra. Desde la víspera ya estaba pensando nuevamente en el pastor que plantaba árboles. 10,000 encinas, me decía a mí mismo, ocupan verdaderamente mucho espacio. Yo había visto morir demasiada gente durante 5 años como para poder imaginarme fácilmente que Eleazar Bouffier había muerto. Sobre todo porque cuando se tienen 20 años, consideramos a los que tienen 50 como viejos a quienes no les queda más que morir. No había muerto. Había cambiado de oficio. Ya no poseía más que 4 ovejas, pero tenía en su lugar un centenar de panales. Se había deshecho de las ovejas porque ponían en peligro sus plantaciones de árboles. No se había preocupado para nada de la guerra. Había seguido plantando imperturbablemente. Las encinas de 1910 tenían entonces 10 años y estaban más altas que él y que yo. El espectáculo era impresionante. Yo estaba literalmente enmudecido y como él tampoco hablaba, pasamos todo el día en silencio, paseándonos en su bosque. Este tenía, dividido en 3 trozos, 11 kilómetros de largo y 3 kilómetros en su más ancha extensión. Cuando nos acordamos que todo había salido de las manos y del alma de este hombre, sin medios técnicos, comprendemos que los seres humanos podrían ser tan eficaces como Dios en otras áreas, y no solo en la destrucción. Hace mucho tiempo, estaba haciendo una larga excursión a pie por las alturas de esta vieja región de los Alpes que penetra en Provenza, tierras totalmente desconocidas para los turistas. Cuando hice esta excursión por esos desiertos, me encontré con unos páramos desnudos y monótonos. No me quedaba agua desde la víspera y tenía que encontrar. Las casas, aunque ya en ruinas, aglomeradas como un avispero viejo, me hicieron pensar que anteriormente debía de haber existido allí una fuente o un pozo. Había en efecto una fuente. This is CBC, the Canadian Broadcasting Corporation. El hombre que plantaba árboles. De cerca de 1200 a 1300 metros de altura, en donde solo crecía la lavanda silvestre. Estaba cruzando la parte más ancha de estas tierras y después de 3 días de caminata me encontraba en la más absoluta desolación. Acampaba al lado del esqueleto de un pueblo abandonado.